En este video les vamos a enseñar cómo instalar y configurar esta impresora. Es de la marca Epson. El modelo es T23. Esta impresora tiene conexión Ethernet LAN. Es decir, nosotros vamos a conectar a nuestra red de área local esta impresora. Ya tenemos otro video anterior que era igual configuración e instalación de este mismo modelo T23. Pero aquel era en su versión de conexión USB. Esa versión de USB se conecta el cable USB directamente a nuestra computadora con Windows. Pero en el caso de este modelo va conectado a nuestro módem. Una punta del cable de red a nuestro módem, la otra punta a nuestra impresora, para que nosotros podamos mandar a imprimir de manera inalámbrica vía Wi-Fi desde cualquier dispositivo, ya sea iOS, Android, Windows, etc. Comenzamos. Primero voy a destapar este equipo para que ustedes vean cómo viene empacado de fábrica y los accesorios que incluye. Ahora sí les describo rápidamente el contenido del empaque. Obviamente aquí está la impresora, como les decía, es el modelo T23. Este es el modelo más actual, sustituye al anterior que era el T22. Este realmente es muy nuevo y tiene algunas mejoras a comparación del 2. Es un poquito más rápida, tiene la durabilidad de la guillotina es mayor, igual del cabezal, y algunas otras mejoras que incluyen también los controladores y las utilerías de configuración. Entonces esta es la impresora, es térmica de 80 milímetros, corte automático. Incluye un rollo de papel de muestra, una placa metálica para montarla en la pared de manera vertical, una guía para rollos de papel más angosto que sean menos de 80 milímetros, su fuente de poder, su cable de corriente, su guía de usuario y algunas gomas de plástico para colocarlas en esta parte de atrás por si nosotros queremos usar nuestra impresora así de manera vertical. Estos son los accesorios que incluye nuestra impresora. Como ustedes podrán ver, no incluye ningún tipo de cable de conexión, ni USB, ni de red, ni de ninguno. Cuando nosotros compremos esta impresora, vamos a tener que comprar el cable con el que la queramos conectar. En el caso de este modelo, únicamente tiene conexión Ethernet, entonces solamente la podemos conectar con un cable de red con conexión RJ45 para esta entrada, por lo cual nosotros cuando compremos esta impresora y queramos instalarla, vamos a tener que conseguir un cable con conexiones RJ45 para red con la distancia que nosotros vamos a utilizar o vamos a necesitar. Esta distancia va a ser la distancia que está entre nuestro módem y nuestra impresora. Para comenzar a usarla, primero conectamos la fuente de poder en la parte de atrás de la corriente. Ya que la conectamos a la corriente eléctrica, ya podemos encender nuestra impresora. Y como les comentaba, esta impresora es de conexión Ethernet. En este caso yo la voy a conectar a un router y este router está conectado a mi módem de internet. Entonces lo que tenemos que hacer es, con nuestro cable de red RJ45, vamos a conectar una punta en la parte de atrás de nuestro router o modem. La otra punta de nuestro cable de red RJ45 lo vamos a conectar en la parte posterior de la impresora. Para esto primero voy a apagar la impresora y, como les comentaba, esta entrada que está aquí es RJ45 para cable de red. La conectamos en esta parte y ahorita que la encendamos, la misma impresora va a solicitarle una dirección IP que nuestro router o nuestro modem le van a asignar. Esa dirección IP es la que nosotros vamos a utilizar para conectarnos a la impresora. Ahora sí, ya que tenemos conectada nuestro cable de corriente y nuestro cable de red a la impresora, y que también ya nos aseguramos de tener colocado un rollo de papel térmico en el interior de la impresora, lo que vamos a hacer es oprimir este botón de alimentación de recorrido de papel
En algunas impresoras dice feed, aquí únicamente tiene un icono con una flecha de que recorre el papel. Y sin soltarlo vamos a encender la impresora y vamos a mantenerlo unos segundos hasta que saque esta prueba de impresión. Vamos a oprimir nuevamente para que termine o para que complete la prueba de impresión. Cuando hagan esto por primera vez, cuando la acaben de encender, aquí les puede aparecer esto, dirección IP, y va a aparecer vacío. Esto es porque tarda unos segundos en lo que nuestro módem o nuestro router le asigna una dirección IP a la impresora. Pero si la impresora está encendida y conectada al módem, después de unos segundos, de manera automática se va a imprimir así otro ticket, otra impresión muy pequeña. Y en esta impresión, ahora sí ya vamos a poder ver la dirección IP que le asignó nuestro módem o nuestro router. Esta dirección IP es a la que nosotros vamos a mandar a imprimir o con la que nosotros vamos a conectar nuestras aplicaciones con esta impresora para que imprima nuestros recibos o nuestros tickets. Ahorita esta es la dirección que nosotros vamos a utilizar. Ya que nuestro módem le asignó una dirección IP a nuestra impresora, por cierto, se van a dar cuenta de que ya está dentro de nuestra red la impresora, porque en caso de que no tuviera asignada una dirección IP y no estuviera dentro de la red, este LED que está a un lado del símbolo de admiración, del signo de admiración, estaría prendiendo en color naranja, prendiendo y apagando. Eso nos indica que todavía no está dentro de la red nuestra impresora, pero cuando ya está de esta forma, así como está ahorita apagado este LED, quiere decir que la impresora ya tiene asignada una dirección IP. Ya que está eso, el siguiente paso sería desde algún dispositivo. Yo en este caso voy a utilizar un iPad con sistema operativo iOS, pero pueden utilizar un smartphone con Android o una tableta con Android. Realmente los siguientes pasos son exactamente los mismos en cualquiera de esos tres dispositivos. Lo que van a hacer es ir a, en este caso yo voy a la App Store, en Android iríamos a Play Store, vamos a buscar una aplicación que se llama Epson espacio TM Utility, y aquí ya sea en esta App Store o en la Play Store van a encontrarla así, Epson TM Utility. Aquí si ustedes no la tienen instalada va a aparecer en este círculo azul instalar. Si la tienen instalada y hay una actualización va a decir actualizar, y en este caso como yo ya la tengo instalada dice abrir. La abro y en esta barra azul puede aparecer algún nombre de alguna impresora o no. Ustedes le van a dar clic ahí y automáticamente la utilería va a empezar a buscar impresoras que estén dentro de su red conectadas de manera Ethernet. Aquí inmediatamente encontró esta que dice TMT23 y tiene la misma dirección IP que nos imprimió al momento de que el módem le asignó esa dirección. Entonces yo únicamente lo que hago es seleccionarla. Aquí hay diferentes opciones, como les decía, es una utilería creada especialmente para los modelos de impresoras de Epson. Yo aquí por ejemplo si le doy ver estado, puedo ver el estado de la impresora, si la tapa está abierta, si tiene papel, etcétera. También puedo cambiar diferentes parámetros de la configuración. Yo, si ustedes no conocen mucho de hacer ese tipo de cambios, sugiero no los realicen si todo funciona perfectamente cuando la conectan, pero en caso de que quieran cambiar diferentes cosas, desde aquí lo pueden hacer. También les comentaba que vamos a ver un botón, en este caso dice demostración, con el cual nosotros podemos mandar recibos de prueba, de muestra, para verificar que la impresora esté correctamente conectada y trabajando. Yo aquí le doy imprimir recibo de ejemplo, imprimir, y si se imprime el recibo quiere decir que ya hay una comunicación vía inalámbrica, como pueden checar, vía Wi-Fi, y que nosotros ya podemos mandar imprimir desde otras aplicaciones siempre y cuando sean compatibles. Recuerden que aunque si ustedes observan, ahorita estoy utilizando un iPad y la impresora y la utilidad de demostración manda a imprimir perfectamente, pero si yo quiero utilizar alguna aplicación debo verificar primero que esa aplicación esté homologada con esta impresora. De otra manera no va a imprimir de ninguna forma, con ningún truco, ¿sí?
Entonces yo aquí puedo mandar a imprimir, por ejemplo, no sé, este código QR. Son impresiones de ejemplo, y con esto verifico que ya efectivamente esté conectada a mi impresora y que ya funciona perfectamente vía Ethernet LAN. Ahora lo que voy a hacer es abrir una aplicación que yo sé perfectamente que sí está homologada con esta impresora, que sí es compatible. Entonces la voy a abrir. Ya que la abrí, voy a ir a la parte de configuración. En configuración doy en el símbolo de más. Quiero agregar una impresora de la marca Epson. Aquí podemos colocar el nombre que nosotros queramos, pero si ustedes observan aquí en la lista de impresión, sí me aparece esta Epson TM20, que aunque dice que es la versión 2, como esta es una actualización de esa versión 2, también es compatible. Y entre paréntesis dice Ethernet, que es la conexión de esta que tengo aquí. La selecciono. Aquí me dice dirección IP de la impresora. En este momento yo podría colocar la dirección IP que me imprimió en este recibo. Esa es una opción. Y la otra es darle clic en este botón de buscar. Lo que va a hacer la aplicación es buscar dentro de toda mi red de área local una impresora que sea compatible con esta aplicación. Inmediatamente la encontró. De hecho aquí sí dice impresora Ethernet TMT23, que es exactamente este modelo que estamos utilizando. La seleccionamos, le damos OK y voy a darle clic aquí donde dice impresión de prueba para verificar que ya esté conectado. Si observan, me imprimió este recibo de muestra o de prueba inmediatamente. Yo aquí, por ejemplo, guardo esa configuración. Ya podría ir a ventas, seleccionar diferentes artículos para su venta, hacer el cobro y de manera automática se va a imprimir mi recibo. Yo podría hacer esto con otras aplicaciones que les comento. Sí deberíamos de checar antes de utilizarla o de comprar una impresora, verificar que la aplicación que vamos a utilizar sea 100% compatible. Se los digo porque yo he checado que algunas aplicaciones no son compatibles con esta impresora, pero no es tema de la impresora. Eso pasa con todas las marcas y todos los modelos. Si la aplicación no tiene homologado ese modelo y esa marca, no va a imprimir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta que utilizo, Loivers, es compatible tanto en Android como en iOS. Pero yo ahorita hice pruebas con esta otra de iSerial. Igual en iSerial hacemos lo mismo. Vamos al menú principal, configuración, y automáticamente me va a detectar la impresora de red, que es esta. La configuro aquí en recibos, reportes. Voy a mandar un recibo de prueba. Y como pueden observar, es el recibo de muestra o de prueba de iSerial y efectivamente me lo imprimió. Pero les comento que intenté hacer esto mismo con Android y con Android no es compatible la impresora. Es únicamente en este caso de iSerial con iOS. En el caso de Loivers sí es con los dos. Yo aquí, ya que está guardada, igual puedo hacer alguna venta, hacer el cobro en efectivo, colocar el monto del pago, y en el momento que yo hago ya el cobro, automáticamente me imprime mi recibo. Esto es, por ejemplo, con iSerial desde iPad, utilizando el sistema operativo iOS. Ahora voy a hacer la prueba con un dispositivo Android, con un smartphone, y realmente yo ya no necesito aquí instalar el Epson TM Utilities. Ya lo instalé acá. También pude haberlo instalado aquí y configurarlo o conectarla de la misma forma. Realmente la impresora ya está dentro de nuestra red, ya no le tengo yo que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer ahora sí sería en nuestra aplicación. En la aplicación con la que vamos a usar la impresora, sería configurarla, abrir esa aplicación, ir a la parte de configuración, ahí en configuración en impresoras agregar el modelo que vamos a utilizar. En este caso es una Epson, y como ustedes observaron hace ratito, aquí sí está homologada, está dentro de la lista de impresoras. Aquí
La diferencia es que, por ejemplo, en iOS nos dio la oportunidad, nos dio un botón para buscar automáticamente la impresora. Aquí en el caso de Android no nos está dando esa opción. Esto quiere decir que nosotros tenemos que teclear uno por uno cada uno de los números que tiene asignada como dirección IP nuestra impresora. Aquí voy a habilitar esto de impresión de prueba. Ahora desde el celular oprimo el botón de prueba y como pueden observar, los imprime los tickets sin ningún problema. Voy a abrir, por ejemplo, otra aplicación que detecté que es compatible con esta impresora utilizándola con Android. Por ejemplo, SquareUp es una aplicación también muy utilizada en México y mucho más en Estados Unidos. En Estados Unidos es de las número 1 para punto de venta con dispositivos. Se hace de la misma manera, es el menú principal, ajustes, hardware. En hardware, impresoras. En impresoras, crear estación de trabajo. Ahí vamos a asignarle un nombre a nuestra impresora. Posteriormente dice impresora, ninguna seleccionada. Le vamos a dar clic ahí. Y ya me detectó automáticamente esta impresora TM20 que está dentro de mi red. Únicamente la selecciono. Le doy si quiero una impresión de prueba. Aquí ya está mi impresión de prueba. Me regreso, le doy aquí en guardar y de la misma forma yo ya podría realizar una venta desde esta aplicación. La impresora detecté que es compatible con Square utilizando Android, pero no utilizando iOS. Entonces yo aquí voy a seleccionar algunos artículos para vender. Selecciono efectivo, coloco el monto con el que me pagaron, le doy cobrar y automáticamente me va a imprimir también mi recibo. Aquí le puedo dar venta nueva, etcétera. Como pudieron observar, ya lo utilizamos aquí con iOS, con Android, sin ningún problema, con diferentes aplicaciones. Les comento que en algunas aplicaciones sí es compatible para iOS, en otras es para Android. Deben de verificar eso antes de comprarla, si es que ya definieron exactamente con qué dispositivo y sistema operativo y aplicación la van a utilizar, para que no se lleven una sorpresa y no funciona. Como les comento, esto es tema realmente del software, de la aplicación, no tiene que ver nada con la impresora. No importa la marca y el modelo, cada desarrollo es independiente de homologar las marcas y modelos que ellos elijan. Si ustedes ya saben con qué aplicación, con qué dispositivo y con qué sistema operativo quieren utilizar esta impresora y tienen alguna duda de si es compatible o no, pueden escribirnos aquí abajo. Nosotros vamos a tratar de apoyarlos. Si es que nosotros ya utilizamos esa aplicación y ese dispositivo, podemos responderles si sí es o no es compatible. Si no la hemos utilizado, pues podríamos ver la manera de descargarla, etcétera. Pero recuerden que sí es importante que verifiquen eso. Como pudieron observar, configurarla con este tipo de dispositivos móviles es bastante sencillo y bastante rápido. En otro video les vamos a enseñar cómo configurarla en una computadora con Windows. Realmente a mí se me hace incluso más fácil en una computadora con Windows. Si tienen alguna duda al respecto de esta configuración, anótenla aquí abajo. Por el momento es todo. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a este tipo de contenido para seguir subiendo este tipo de videos. Por el momento es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.